Buenas noches, jóvenes. Estamos en el curso de cálculo avanzado. El tema del día de hoy, vamos a tocar todo lo que son funciones crecientes y decrecientes. Nosotros, para poder recordar qué cosa es una función, eso ya ustedes prácticamente lo han llevado el ciclo pasado en cálculo básico. Pero recordando, sabemos que una función es una relación, ¿no?, en la cual los elementos del dominio, cada elemento del dominio solamente le debe corresponder uno y solo uno del rango. ¿Se acuerdan cuando era de esta vez? Para más o menos hacerle recordar esta parte. Miren, tenemos acá el dominio que nosotros le conocemos como X, y acá nosotros teníamos otro conjunto en la cual vendría a ser el rango. Entonces, si nosotros teníamos el elemento 1, 2, 3, y acá, por ejemplo, teníamos un cuadradito o un triángulo o un rectángulo, ¿qué me decía la función? Que la función dice que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del rango. Esa es una de las características de la función, que siempre tiene que ser el principio de la unicidad. Unicidad viene de uno. Cada elemento era uno. Y suponiendo de que a un elemento como el número 1 le tocaba otro elemento del rango, prácticamente dejaba de ser función. Ya no era función. Esa es una de las características. Otra de las características es que si nosotros tenemos f de x, que es lo mismo que decir y, es lo mismo, entonces mi función f de x, por ejemplo, o y, yo puede ser, por ejemplo, x al cuadrado más x más 1, que sería una polinómica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me indica otra característica de la función? De que tiene que tener dos variables. Esta f de x es como que fuera un y, ya va una variable, y el x, que prácticamente es otra variable, serían dos variables. Sería la segunda característica de la función. ¿Y cuál sería la otra característica? La otra característica sería de que tu función, a ver si lo recuerdan esta parte, que a tu función, su respuesta tiene que ser un número real. Puede ser un positivo, puede ser un número negativo, puede ser el 0, puede ser una fracción, puede ser un decimal, pero es un número real. Si en caso en tu función te salía, por ejemplo, infinito, entonces ahí no podrías tomar ese valor, porque no te puede salir infinito. ¿Estamos? Y ahí es donde nosotros vemos. Y luego de ahí también hemos visto que existen muchos tipos de funciones: función lineal, función cuadrática, función racional, y esa fue una pregunta que vino, como para que recuerden. Acá tenemos x, acá tenemos el eje. Una función lineal, su mismo nombre lo dice, es una línea. Una función cuadrática es una parábola, puede ser en forma ascendente como en este caso, o también puede ser al revés, y esta sería una descendente, ¿no? Entonces esta es una lineal, esta es una cuadrática. ¿Qué otro tipo de función también puede haber? Puede haber una función exponencial. Entonces, siempre la exponencial puede ir hacia la derecha o también puede ir hacia la izquierda, ¿no? Este es otro tipo. Y ustedes lo que ya saben, las trigonométricas. Las trigonométricas
que son un poquito más tediosas para poder hallar la gráfica, pero sí se puede hallar. Por ejemplo, acá tenemos nosotros lo que es el seno o el coseno, que son casi semejantes, y en el caso de la tangente ustedes ya saben que siempre hay asíntota, y acá puede venir de esta manera, viene, nunca jamás se choca con la asíntota, y luego viene de esta manera así, ¿no? Bueno, se ha salido chuequito. Y este de acá es una tangente. Entonces ya sabemos, ya hemos recordado lo que son las funciones, las diferentes tipos de funciones. Ahora vamos a tocar lo que es la función creciente. La función creciente, tal como dice su nombre, empiezas con un valor menor y luego de ahí, ¿qué va a pasar? De que conforme tú aumentas el valor de X, entonces tu valor en Y también va a aumentar. Y en este caso sería una función creciente. Ahora, ¿cuál es la función en este caso? No me indica, solamente me dice que es creciente porque va de menos para más. Y acá una función decreciente es todo lo contrario, ¿no? Es cuando tú tienes valores que van a disminuir. Por ejemplo, acá en el x2 empiezas con este punto, con fx2, y luego ¿qué va a pasar? Vas a llegar a este punto que es mucho menor. Y por lo tanto, acá también, en este de acá, prácticamente el valor de qué forma va a ir en forma de bajada. Entonces acá estaríamos hablando de una función decreciente. Y una función constante, como su mismo nombre lo dice, que siempre va a permanecer en el mismo valor. Tienes un valor x1 y tu valor te sale, por ejemplo, en este caso que valga, por ejemplo, 1, 2, 3, que valga el valor de 4. Acá aumentas x1, por ejemplo, acá 1, 2, que sea acá 3. ¿Cuánto va a ser tu valor? 4. Aumentas 5, 4. Aumentas x, su 2, 4. Aumentas 500, va a ser 4. Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar lo que es una función constante. Quiere decir que siempre va a salir un valor. ¿Cómo se representa? Se puede representar f de x es igual, por ejemplo, a 4. Este valor 4, ¿qué significa? Este es como decir, y siempre va a ser igual a 4. Cuando tú comiences a hacer tu tabla, x, y va a ser siempre 4. Entonces tu X conforme va variando, conforme vas dándole valor, por ejemplo, un negativo, un 0, un positivo, siempre tu Y va a ser 4, 4, 4. Por eso que se le llama función constante. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tenemos una función cúbica, x al cubo menos 3x. Esta es mi función. Esta de acá es mi función. Ahora, me dice determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente yo lo puedo graficar y al graficar, ¿qué voy a tomar? Este valor. Y este valor, ¿qué significa? Que en esta zona prácticamente está decreciendo. Por eso que en la gráfica se ve hacia abajo. En cambio, en esta otra cara, nos vemos que la gráfica está yendo hasta la parte máxima, en este punto máximo. Entonces está en crecimiento. Crece y acá hacia abajo decrece y luego sube y se va y nuevamente sigue creciendo. ¿Cómo sería su dominio en esta parte? Su dominio en el intervalo creciente me dice que viene desde menos infinito hasta
menos 1. Entonces viene desde menos infinito, que sería en x, para este lado, hasta menos 1. Hola Ponte, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy tarde, Ponte. Muy bien. Entonces acá el intervalo decreciente sería desde menos 1, acá está menos 1 hasta 1. ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, ¿dónde decrece? En este intervalo me indica, ¿no? Quiere decir, miren acá llega a un punto máximo y acá hacia dónde está yendo. Está decreciendo, llegando hasta este punto. Entonces, por eso dice, en este rango en donde está mi cúspide, ahí comienza a decrecer. Y ahí, ¿qué valores tenemos? Cuando X pertenece al intervalo, en este caso cerrado, ¿no? Desde menos 1 hasta el valor más 1. Ahí empieza el decrecimiento. ¿Y dónde viene el crecimiento? ¿Dónde asciende? Asciende a partir de acá. Acá desde abajo está subiendo, subiendo, subiendo y llega hasta la parte máxima. Luego desciende y luego de ahí nuevamente comienza a ascender. Sube, 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 sube y comienza a ascender. ¿Cuál es el intervalo que estamos tomando? Sería acá desde menos infinito porque viene desde abajo. ¿Hasta dónde? Hasta menos 1. Hasta menos 1. Hasta acá. Hasta ahí. Menos 1. Y luego, ¿qué viene? Luego viene en forma ascendente, vendría de ser de este valor también, pero acá la han puesto desde más 1, o sea, desde este valor más 1 hasta el más infinito. En esta parte de acá, ¿cómo lo observan ustedes? ¿Es correcto o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo debería ser ahí? ¿Quién nadie puede decir, chicos? ¿Qué pasó? Carillo, Yáñez, Gutiérrez. Ramón Macizo también está. Ramón Macizo. Mendoza Cucho. PB 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bueno. Miren, en este caso, miren, ¿qué es lo que ven los intervalos crecientes? Porras. Sí, estás adelantito, Porras. Muy bien, Porras. Entonces acá, por ejemplo, viene desde el menos infinito hasta el menos 1. O sea que acá prácticamente pueden venir los valores negativos, toditos valores negativos, y viene desde abajo. Desde abajo. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta el menos 1, porque de ahí ya comienza a decrecer. Quiere decir que hasta acá nomás llega el crecimiento. Viene desde abajo, ¿no? Desde menos infinito, que prácticamente está subiendo, y solamente llega hasta este punto. Pero en este punto, ¿qué valor tiene en X? Menos 1. En el menos 1. Ahora acá, a partir del 1, ¿qué es lo que está pasando acá con este menos 2? Con este menos 2 prácticamente ya comienza a subir. Se va del 1, o sea acá de este valor 1, ya comienza a ascenderse. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia el infinito. Entonces acá estaría representado de la buena forma, ¿no?
intervalo creciente e intervalo decreciente. En este caso es una función x cubo menos 3x. Y acá tenemos, por ejemplo, una parábola. ¿Qué función es una parábola? ¿Cómo se llama la función? Jóvenes, ¿ya se han olvidado? ¿Qué función es? Cuadrática. ¿No notarían? Es una cuadrática. En este caso la función, exacto. Salvatierra, también estás acá. Así es, cuadrática. Salvatierra, no te había anotado. Ya estás anotado ahorita. Muy bien, Salvatierra. Entonces acá tenemos una función cuadrática y la parábola prácticamente lo dice todo, ¿no? Si va hacia arriba, tiene forma creciente y en el caso que sea hacia abajo, tiene una forma decreciente. Y acá función creciente y decreciente, miren, es cuando tenemos este tipo de función. La creciente sería lo que son los números negativos, van hacia arriba, y la decreciente, lo que viene hacia los números positivos. Así de fácil. Y acá es donde nosotros debemos tener en cuenta, porque esto sí va a ser tema que nos va a servir para sacar la primera derivada, la segunda derivada, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos máximos y mínimos, ¿no? Ya sabemos nosotros que cada vez que hay una función creciente, siempre va a ir en aumento, mientras que hay una función decreciente, va a ir en la parte negativa o siempre va a ir en disminución. Su mismo nombre lo dice. En este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? De este punto, de hacia abajo, prácticamente está en forma, en este caso, está creciendo, está aumentando. Llega hasta el número 5, luego de ahí está decreciendo. Entonces, si yo le digo cuál es el intervalo de este decrecimiento, le tomarían justo en el punto en donde comienza a decrecer. En este caso sería menos 1. Y luego, ¿hasta dónde terminaría? Terminaría en este punto prácticamente en 3. Entonces, mi dominio, no se olvide, mi dominio, en este caso decreciente, ¿dónde sería? Sería prácticamente desde menos 1 hasta el número 3. Y esto sería en la parte decreciente. ¿Y cómo sería en el dominio en la parte creciente? En la parte creciente, en la gráfica que estamos viendo, vendría desde menos infinito, desde abajo, ¿hasta dónde? Hasta el número 2. No, hasta sería hasta el menos 1. Hasta el menos 1. Esta sería mi creciente. ¿Qué más? Unión con. Acá donde empieza a crecer, justo en el valor 3. ¿Hasta dónde se va a ir? Hasta el infinito. Entonces estaríamos de esta manera. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar el punto crítico? El punto crítico son puntos en los cuales nosotros podemos llamarlos al mínimo y al máximo. Por ejemplo, en esta gráfica, mi punto crítico está representando acá. ¿Por qué le llamamos crítico? Porque justo en este punto comienza el decaimiento. Y este otro punto crítico, pero en este caso, ¿qué es lo que empieza? Comienza a ascender, comienza la subida, el ascenso. Entonces siempre va a haber un punto mínimo y un punto máximo. A ver, ¿Gutiérrez está ahí? Sí, ¿no? A ver, Gutiérrez, acá yo lo voy a llamar número 1
y acá yo lo voy a llamar número 2. O si no, voluntariamente. ¿Quién sería mi punto crítico mínimo? ¿El número 1 o el número 2? Mi punto crítico mínimo, ¿quién sería? El número 2, según Julio Ramos, Salvatierra el 1, Tarillo el 1, Porras el número 2. Mi punto crítico mínimo es el número 2. ¿Por qué razón? Como su mismo nombre lo dice, es mínimo. Y el máximo es donde llegas a la cumbre para poder bajar. Como que un poco como que se contradice, ¿no? Pero es así, punto máximo y punto mínimo. Este es el punto mínimo, exacto, mínimo, y este de acá es el punto máximo. Máximo. Máximo, ustedes no se olviden de que es cuando llega a lo más alto y mínimo cuando llega a lo más bajo. Entonces, ahí es donde empieza el decrecimiento o el crecimiento. Entonces, ahí es donde hay cambios. ¿Cómo lo puedo yo hallar estos mínimos y estos máximos? Simplemente yo lo puedo hallar de mi función, saco la primera derivada y le igualo a 0. Y si mi segunda derivada es mayor que 0, significa que hay un punto mínimo. Y si mi segunda derivada es menor que 0, hay un punto máximo. Esta parte es sencillo de aprenderse porque miren, acá nosotros, por ejemplo, cada vez que tenemos mayor que 0, mínimo. Y acá menor que 0, hay un máximo. Es todo lo contrario. Te sale tu segunda derivada mayor que 0, por ejemplo el 1, el 2, entonces hay un punto mínimo. Y si hay una derivada menor que 0, por ejemplo el menos 1, entonces hay. Comparando con los cilindros del motor. Sí, también. Con los cilindros del motor. En este caso, ¿cómo sería en el caso del cilindro del motor? Sería el punto PMS y PMI, ¿no? ¿Dónde sería su punto muerto superior y punto muerto inferior? Tu punto máximo y tu punto mínimo. Acá también tenemos una polinómica. Tiene esta forma. ¿Cómo sería el dominio en este caso? Por ejemplo, acá también tenemos otra función. Una función creciente. Y acá en esta parte está decreciendo. Y crece. Acá también, mire, siempre el punto máximo es el punto más alto. Crece yendo más alto y luego decrece. Y acá también tenemos, por ejemplo, en este caso, una decreciente y acá tenemos un punto mínimo, ¿no? Punto mínimo. Y si lo comparamos, por ejemplo, como dice su compañero Tarillo, con el punto, con el motor, en este caso sería con el ciclo de Otto. ¿Qué punto estaríamos acá? En el mínimo. El punto muerto superior, el punto muerto inferior. ¿Qué punto estaríamos en este mínimo? En el punto muerto inferior. Exacto. Entonces cuando hay una expansión, ¿no? Cuando hay una expansión. Así es. Entonces acá, por ejemplo, tenemos las aplicaciones. Dice, un jardinero compró 100 metros de alambre para cercar un jardín de forma rectangular y desea abarcar la zona más grande para aprovechar el alambre. Es decir, cercar los 100 metros de terreno rectangular de la mayor área posible. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que te están diciendo? Que todo el perímetro viene a ser 100 metros y
¿Cómo harías tú para poder hacer la mínima cantidad de alambre que podrías comprar? Eso ya depende de lo que es tu base y tu altura. En esta parte mínima y en esta parte máxima hay muchas formas de poder hallar. Uno que es a través de las funciones y el otro que es a través de lo que es nosotros en el caso de mínimo como un múltiplo o máximo como un múltiplo, ¿no? O sea, depende. En este caso, por ejemplo, dice en la tabla podemos observar una variación de áreas al asignarle medidas y a lo largo y a lo ancho. Acá simplemente lo único que estás haciendo es prácticamente tratar de darle lo máximo y estar tanteando, ya que tu perímetro no lo conoces cuánto vale el ancho y cuánto vale el largo. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá en este caso? Para poderla graficar, para poderla observar, es de que tú asumes. Por ejemplo, tu largo, como máximo, puede llegar a 50. Porque acá si es 50 ya sería 100. ¿Y cómo sería tu ancho? Prácticamente 0. Entonces tu perímetro sería aparentemente 100, pero tu área prácticamente sería 0. Y así le das otro valor 45 y por diferencia lo hallas, ¿no? Entonces vas formando, vas viendo, y con estos valores, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tú poderlo graficar. En este caso, por ejemplo, miren, de acá de 50, 45, 40, 35, 30, estás bajando, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué está pasando? Al revés en el ancho. Si es 45, sube a 5. Si es 40, sube a 10. Si es 35, sube a 15. Mientras este va descendiendo, el ancho prácticamente va aumentando. Entonces, de la misma forma vas bajando, ¿y a qué va a pasar acá? Igualito. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a escoger? Lo que vas a escoger es un punto óptimo, en este caso con una 25 y un ancho de 25. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que prácticamente tu terreno es de forma cuadrada. Y acá, ¿cómo es tu área? Tu área vendría a ser la área máxima, que vendría a ser 625. Entonces, por eso que en esta parte está resaltada, porque mientras uno sube, el otro va bajando. Entonces llega un máximo en que tu área viene a ser un punto más alto, entonces sería prácticamente 625. ¿Y qué significa 625? De que ahí tú puedes escoger estos dos valores, tanto para el largo como para el ancho, para que puedas hacer de una forma, de una distribución correcta, ¿no? Para que tú obtengas, si tú haces un máximo, quiere decir que tú vas a comprar lo exacto, lo más exacto. Y tienes que obtener una área mucho mayor, porque de nada te vale de que tengas una área pequeña e inviertas tú los metros y tu área sea pequeña. Entonces no hay sentido. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? De que tú puedas comprar los 100 metros, pero maximizar tu área. Ahí estarías tú economizando, ¿no? Ahorrando. Otras aplicaciones, por ejemplo, la gráfica de un terreno rectangular, y eso es lo que estamos viendo. Cuando nosotros le dimos 50 acá en el ancho, ¿cuánto era? Esta es la base. La base 50, mi área, ¿cuánto era? 0. Acá está el área versus la base. Entonces, ¿qué vemos? 45, mi área, ¿cuánto valía? 225, está por acá. Y cuando estaba 40, está por acá. Y así sucesivamente, hasta llega a un punto máximo, y ese punto máximo es cuando tú tienes el área mayor.
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que buscar siempre un máximo o un mínimo? ¿Por qué razón? Porque tú, cuando tienes mayor área y gastas, en este caso, por ejemplo, gastas menor cantidad de material para poder cercar, es ahí donde ustedes estarían ganando, ¿no? Entonces, siempre se busca de esta manera, puede ser un área, en el caso también, por ejemplo, de un máximo, un mínimo, puede ser en el caso del funcionamiento del motor también se puede aplicar, sí se puede aplicar también, solamente que ahí tendríamos que ver cómo iría la curva en el caso de la optimización para un determinado volumen, porque ahí lo que está variando prácticamente es el volumen. Entonces va a haber un punto máximo, va a haber un punto mínimo. Entonces ahí también lo podemos observar. Y acá viene lo que es la gráfica en sí, ¿no? O sea, ya tenemos la gráfica y ahora ya tenemos lo que es el largo 25 y hecho 25. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes? A ver. Ok, muy bien, Ramón. Hoy día va a haber Mendoza. Vamos acá un ratito. Un momento falta para colocar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Compartir la voz. Un ratito, joven, por favor, vamos a ver esta parte. Un ratito. Un ratito hasta acá. Bien, muy bien. Ya, ahora sí. Luego vamos a hablar lo que es del examen, no se preocupen. Vamos a ver lo que es del examen, ¿sí? Sino que hay un problemita. Ya, muy bien. Estamos viendo nosotros de lo que son los máximos y los mínimos de una función y me dice que la función es donde A tiende a todos los números reales, ¿no? Y los valores de A están incluidos dentro de todos los números reales. Y hemos visto que es un mínimo cuando hay una forma decreciente y creciente, y hay un máximo cuando es todo lo contrario, cuando es creciente y decreciente. Acá tenemos, por ejemplo, miren en la gráfica, nosotros tenemos un mínimo absoluto, un mínimo relativo y un máximo relativo. En este caso, miren cómo hay dos mínimos en esta gráfica. Hay gráficas que realmente van a pasar de esta manera. Puede haber dos mínimos, incluso hasta tres incluso. Y también los máximos también pueden variar. Puede haber un máximo relativo y un máximo absoluto. Ese ya depende de cada función. Ahora, ¿cuáles son las reglas que nosotros debemos tener en cuenta para poder encontrar los máximos y los mínimos? Primeramente, si es posible, si gustan, lo pueden anotar.
Dice, se encuentra la primera derivada de la función. Ustedes tienen la función, le sacan la primera derivada. Esa primera derivada se iguala a 0. Se iguala a 0 la primera derivada y se van a encontrar las raíces de la ecuación resultante y estas raíces son los valores críticos de la variable. Puede ser una cuadrática o puede ser simplemente una función lineal o puede ser también una función polinómica, ya depende de lo que es. Pero ahí, ¿cuál es el primer paso? Sacar la primera derivada. Segundo paso, esta primera derivada lo igualan a 0. ¿Qué van a hallar ustedes con estos valores? Van ustedes a encontrar los puntos críticos. Ya hemos visto que los puntos críticos pueden haber un máximo y un mínimo. Pueden haber un máximo, un mínimo, o bien solo un máximo, o bien solo un mínimo. Una vez que ya han igualado y han tenido los puntos críticos, se consideran los valores críticos uno por uno y se calculan los signos de la primera derivada en primer lugar para un valor un poco menor que el valor crítico y después para un valor un poco mayor que el otro valor crítico. ¿Para qué lo vamos a ver de esta manera? ¿Por qué tenemos que tocar valores antes y después de los puntos críticos? ¿Qué me dice? Si el signo de la derivada es primeramente positivo y después negativo, la función tiene un máximo para este valor crítico de la variable. En caso contrario, si fuera un negativo y luego un positivo, entonces ahí va a haber un valor mínimo. Si el signo no cambia, no tiene ni máximo ni mínimo para el valor crítico considerado. A ver, primeramente para nosotros poder hallar, el primer punto es que a mi función yo le saco la primera derivada. Ya hemos visto nosotros cómo podemos sacar la primera derivada. Segundo paso es que a esta derivada yo le voy a igualar a 0. Una vez que lo igualo a 0, yo voy a hallar mis puntos críticos. Estos puntos críticos simplemente yo le puedo dar o asignar valores. Por ejemplo, que mi punto crítico sea el número 2. Entonces yo le voy a dar valores menores que 2. Por ejemplo, puede ser el 1 o puede ser el 2. ¿Y dónde lo reemplazo? Lo reemplazo en mi función. Entonces, si es positivo, ¿qué me dice? Que mi signo, cuando es positivo, va a haber un punto mínimo. Y si es negativo, va a haber un punto máximo. Es todo lo contrario. ¿Y qué es una función convexa? Es aquella que presenta una concavidad, ¿no? Hacia arriba, si dado dos puntos de la curva del segmento, queda de esta manera. Si es simple la convexa, es hacia arriba. Y la cóncava viene a ser todo lo contrario. Acá, por ejemplo, ya no se ve en la diapositiva. Acá, por ejemplo, vendría a ser lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver en el caso de una función, ¿sí? ¿Qué me dice? Lo primero que se hace es observar la función. Voy a poner una función. A ver acá. Hoy no se puede escribir. ¿Qué pasa? Está fallando la... Acá está. Ya. Mire, vamos a hacerlo, como están ahí un poco mal el sistema, vamos a ver así. Si yo tengo una función f de x, ¿está bien? Y mi f de x, por ejemplo, que sea x al cubo más x al cuadrado, por ejemplo, que sea menos 1.
¿Está bien? Ahí tenemos nosotros mi función. ¿Qué me dice para yo poder hallar los máximos y los mínimos? Mi primer paso, ¿cuál sería? Primero, en esta parte es sencillo. Lo único que nosotros tenemos que ver es que realmente sigamos los pasos que nos indica y por sí solo sale los valores máximos y mínimos. Por ejemplo, acá mi primer paso me dice que yo tengo que sacar la primera derivada a esta función. Entonces yo digo, primer paso, primera derivada de la función. ¿Qué tengo yo acá? Un exponencial. ¿Se acuerda cómo se sacaba cuando era derivada? Tendríamos mi función f de x era igual, por ejemplo, x a la n. ¿Recuerda? N era un exponente cualquiera. Y yo le sacaba la derivada a esta función, según mi regla, me quedaba de esta manera. Exponente por x a la n menos 1. Ese era cuando yo sacaba mi primera derivada. Ahora acá yo tengo, sería, primera derivada sería x al cubo, derivada, porque es una suma, más x cuadrado, derivada, menos 1, derivada. Cada vez que yo tengo que derivar una función, en el caso que sea una suma, entonces yo tengo que hacer la derivada de cada una de ellas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago acá? Simplemente la efectúo y yo me baso en lo que dice mi regla. ¿Qué dice mi regla? Me dice que yo emplee de esta manera. Exponente, en este caso, derivada de x al cubo, sería 3 por x elevado al cuadrado, más derivada de x al cuadrado, simplemente me quedaría 2 por x a la n menos 1, que simplemente me quedaría 1, menos derivada de solamente un número, esto es 0. ¿Está bien? ¿Hasta acá están comprendiendo, chicos? Lo primero que estoy haciendo acá es sacar la primera derivada. Muy bien, porra, muy bien, cariño. Entonces acá, yo la veo de esta manera. ¿Qué me dice el segundo paso? El segundo paso me dice que yo tengo que sacar la segunda, no, mejor dicho que la primera derivada, yo le igualo a 0. ¿Qué dice estaría? ¿Profe, se puede qué? ¿Simplificar? No, todavía no. Todavía no se puede simplificar. Acá simplemente nosotros lo que vamos a hacer es respetar los pasos nada más. Entonces, ¿qué me dice el segundo paso? Que mi primera derivada yo lo voy a igualar a 0. ¿Para qué? Para yo poder hallar los puntos críticos. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Hallar mis puntos críticos. Hasta acá no hay problema, ¿no? Bien. Entonces voy a ordenar esta parte que no... Sería x al cubo más x al cuadrado menos 1. Saco mi primera derivada. Y él, como es una suma, es la derivada de cada una de ellas. Derivada de x al cuadrado, derivada menos 1, derivada. Entonces, acá es derivada. Mi primera derivada va de esta manera.
3x al cuadrado menos 2x. Y esto sí prácticamente es 0. ¿Está bien? Eso es 0. Entonces mi segundo paso, este es el primero. Mi segundo paso me dice que a la primera derivada tengo que igualarla a 0 para yo poder hallar mis puntos críticos. Entonces mi primera derivada es igual a 0. Muy bien. Entonces digo 3x al cuadrado menos 2x es igual a 0. Es más 3x al cuadrado. Sí, acá está más. Porque acá en la derivada sería 3x al cuadrado. ¿Esa es tu pregunta, Salvatierra? Profe, ¿es más x al cuadrado? ¿Por qué más x al cuadrado? Si tienes x al cubo, tu derivada sería 3x al cuadrado. Por ejemplo, acá lo voy a hacer abajo, ¿sí? La regla de la derivada. Si yo tengo, por ejemplo, una función en donde yo tengo una x elevado a un exponente cualquiera, n, entonces mi derivada de esa función, por regla, sería exponente viene adelante por x al exponente menos 1. Al exponente menos 1. Esa sería mi regla de mi función. Esta de acá, de mi derivada. La derivada de mi función de un exponente. Y eso es lo que estoy haciendo. Si yo tengo x al cubo, derivada, sería exponente, baja el 3 acá, por x elevado al exponente menos 1. Sí, sí, pero lo malo que la vez pasada dijeron que lo hagan en esta parte, pero por mí no hay ningún problema, ¿sí? Lo hacemos en la pizarra más rápido. Está bien. Sí, porque acá un poquito como que es más larguito. Ya. Miren, es de esta manera. Ya. Veamos acá. Muy bien. Ya. Miren, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función cualquiera, acá simplemente le estoy poniendo un ejemplo, cualquiera, por ejemplo que sea x al cubo menos x al cuadrado menos 1. Esta es mi función. Y a mí me están pidiendo, por ejemplo, que yo halle los puntos mínimos y máximos. Mi primer paso, ¿qué me dice? Hallar la derivada. Entonces, hallo la primera derivada y digo 3x al cuadrado menos 2x. Y la derivada de un número, ustedes ya saben que es 0. ¿Está bien? Y me quedaría de esta manera, la primera derivada. El segundo paso me dice que a mi primera derivada, esto yo lo voy a igualar a 0. ¿Para qué? Para hallar mis puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que observo acá? 3x al cuadrado menos 2x, esto va a ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué es lo que observo yo? ¿Puedo factorizar? Sí puedo factorizar. Ahora una cosa, esta parte de acá no vayan ustedes a obviarlo.
¿Qué hemos dicho nosotros cuando ustedes estaban en cálculos básicos? Cuando nosotros tenemos un exponente 2, yo tengo que tener un x1 y un x2. ¿Está bien? Y si tuviéramos una x a la cubo, tendríamos que tener 3 valores. Y si tenemos x elevado a una sola potencia, entonces simplemente es un solo valor. ¿Está bien? Muy bien. En este caso, por ejemplo, tenemos un x al cuadrado, por lo tanto vamos a tener que tener 2 valores. Entonces acá, bien lo puedo sacar yo por la forma de ecuación general de la cuadrática, o bien lo puedo sacar como factorización. Por ejemplo acá, factorizo, y que me va a quedar 3x menos 2. Y esto es igual a 0. Lo único que estoy haciendo es factorizar la variable x. Como se repiten ambos, lo factorizo. De acá me quedaría 3x menos 2. Muy bien, en donde x, mi primer x1, va a valer 0. Y luego 3x menos 2 también es igual a 0. Y quedaría 3x es igual a 2. Despejo x, su 2 valdría 2/3. Acá tengo un punto crítico y acá tengo yo el otro punto crítico. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, jóvenes? No. Todo está claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Ya tengo mis dos puntos críticos, entonces simplemente yo puedo hallar mi recta numérica y poder ver acá. ¿Dónde ubico el más pequeñito? Está acá. Por ejemplo, acá yo pongo el número 0 y 2 entre 3, ¿cuánto es el valor? Sería 0.20 entre 3, 0.7. 0.7 más o menos redondeando, ¿ya? Sí. Entonces ese estaría ubicado más o menos acá. 0.7. Bien. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Me dice que mi tercer paso es dar valores cualquiera a estos puntos críticos. En este caso, si yo tengo acá mi punto crítico número 1 y mi punto crítico número 2, entonces yo tengo que ver en mi gráfica, acá, por ejemplo, le puedo dar un valor menor que 0. Por ejemplo, que sea menos 1. ¿Está bien? ¿Y dónde lo reemplazo? Lo reemplazo en mi función. Entonces, mi función, ¿cuánto vendría a ser? Acá, reemplazando cuando f valga menos 1, solamente lo voy a hacer para ver el signo. Si es signo positivo, entonces en ese lado, en ese rango, está creciendo. Y si es signo negativo, entonces significa que está decreciendo. ¿Está bien? Entonces acá lo reemplazo en este punto, saldría menos 1 al cubo, es negativo, menos 1, y este menos 1 lo reemplazo acá, sigue siendo menos 1, entonces para este valor que me va a salir menos 3. Entonces, cualquier valor que yo dé en este rango, simplemente va a ser negativo. Muy bien, ahora me voy en este otro rango, y yo le voy a dar, por ejemplo, el 0,5 y lo reemplazo en mi función. Cuando valga 0.5, ¿cuánto es? 0.5 al cubo me va a salir 0.5 por 0.25 sería 0.25 por 0.5
sería 0.125. ¿Está bien? Sería positivo 0.125 menos 0.5 al cuadrado sería 0.25 menos 1. ¿Cuánto saldría acá en este caso la sumatoria? Simplemente sería menos 1.25 más 1 para más 0.125. Para este valor me saldría nuevamente en forma negativa. Verifiquen, por favor. Ahora, mayor que 0.7, por ejemplo, yo le puedo dar el valor de 1. Entonces lo reemplazo ahí. Simplemente me quedaría 1, menos 1, menos 1. Entonces acá sería este con este se va y sería simplemente negativo. ¿Qué significa ahí? Que en este caso va a haber una forma decreciente. Cada vez que nosotros veamos en forma negativa, va a haber en una forma decreciente. Entonces ahí, ¿qué hacemos? El siguiente paso, el número 4, simplemente voy a hallar yo en la segunda derivada. Una vez que ya hallo mi recta, hallo mi segunda derivada de x, y esto aquí va a ser igual. ¿Dónde está mi primera? Está acá. ¿Cómo sería la segunda derivada? La segunda derivada sería de frente 6x menos 2. Sería 6x menos 2. Esa sería mi segunda derivada. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Pregunten, pregunten, no se vayan a quedar callados. En cuanto a la derivada, eso sí viene lo que es de tabla. Ramos, Porras, lo entre lo último. Lo último. Ya, veamos. Miren. Hasta acá no hay problema. Primera derivada, la derivada lo vamos a 0. Hallamos los puntos críticos. Acá tenemos dos puntos críticos. Ya hemos visto que eso sale de la igualación de la primera derivada. ¿Y qué es lo que voy a ver acá? Acá lo único que voy a ver es simplemente, es un sondeo, o es como decir algo que me va a ayudar para ver si va a haber un crecimiento o un decrecimiento. Sí, Salvatierra, ¿cuál es tu pregunta? Salvatierra, ¿tu pregunta? En este caso, la primera derivada se iguala a 0. Entonces, tu primera derivada, ¿cuánto ha sido? 3x al cuadrado menos 2x. Entonces, acá tienes una cuadrática incompleta, pero se iguala a 0. Y como es una cuadrática, o sea, de segundo grado, 6x menos 2. Ah, acá. Este es cuando ya es la segunda derivada. La segunda derivada. A ver, veamos acá. Ya miren. Ya, hasta acá está todo bien. ¿Sí? Ya, hasta ahí está todo comprendido. Bien, ya tenemos el punto crítico 1 y el punto crítico 2. Según los pasos que nos indica, nos dice que el tercer paso vendría a ser lo que es llevar nuestros puntos críticos a una recta numérica. ¿Para qué? Para que más o menos nos dé una idea de lo que está creciendo o lo que está decreciendo. En el caso que, por ejemplo, tengas una recta, acá tienes un punto crítico 1, estoy diciendo en forma general,
y acá tienes un punto crítico 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para poder avisorar cómo va a ser mi curva? Entonces yo le doy un valor, no exactamente los puntos críticos, sino yo le doy un valor cualquiera que esté por acá, un valor cualquiera, siempre por debajo del punto crítico menor, y luego del mayor también le doy otro punto crítico por encima del valor mayor, y luego por último le doy un intermedio entre estos dos. Acá le doy otro valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar? Si, por ejemplo, acá me sale un más, significa que acá prácticamente mi curva crece. Y si, por ejemplo, acá me sale un negativo, acá mi curva decrece. ¿Está bien? En ese rango. Y si acá me sale un positivo, nuevamente mi curva crece. Esta de la recta simplemente es como para poder avisorar, observar cómo está yendo. No es que te va a decir, ah, esto va a ir así, exactamente, no. Sino que donde va a ver tu real gráfica es cuando tú trabajes construcción de tu función, incluyendo en tu tabla estos puntos críticos. Y cuando tú incluyes en tu función, entonces la gráfica te va a salir exacta. ¿Por qué? Porque en tu gráfica a X tú le vas a dar varios valores, incluyendo los puntos críticos. Y por ende te va a salir en Y, te va a salir el valor que le corresponde a cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, esto solamente es para visualizar. Hay algunos textos en la cual lo que es la línea numérica, la recta numérica, lo obvian. En algunos textos, en algunos autores, lo obvian. Pero esto solamente, como les digo, es para poder ver cómo va, crece o decrece. Y esto a veces lo hacen en la forma muy pasajera. ¿Sí? Pero la real es cuando tú graficas tu función incluyendo estos dos puntos críticos. Esa es la real. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que yo estaba haciendo hace un momento que me están consultando es si en este punto crítico, ¿cuál es menor? Este vale 0 y este vale 0.7 aproximadamente. Entonces este valor, por ejemplo, acá está el 0, 0, el valor de 0, y este otro punto está acá, el 0,7. Entonces, ¿qué valor le puedo dar acá? Valor por debajo de 0. Puede ser el menos 1. ¿Está bien? Un valor que esté entre estos dos, entre 0 y 0,7. Acá puede ser el 0,5. ¿Está bien? Y acá un valor mayor que 0,7, porque esos son mis valores reales. Estos son mis puntos críticos, los reales. Le doy acá mayor que 0.7, le puedo dar el valor de 1. Entonces tengo que ver simplemente cómo me sale el signo. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces el signo, ahí que lo que harían, simplemente este valor reemplacen en su función, este valor reemplacen en su función y este otro valor reemplacen en su función. Entonces eso es lo que, a ver, ¿cómo sería? En el primer valor, cuando valga menos 1, acá cuando valga menos 1. ¿Cómo va a ser acá? De frente, menos 1 al cubo, menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 positivo y quedaría 1 positivo. Menos 1, entonces este valor te sale un valor negativo. No me interesa el valor, lo que me interesa es el signo. Acá te sale negativo. Ahora en el otro valor, 0.5,
reemplazo mi función. Acá reemplazando, me saldría 0.125, verifiquen, menos, acá, si reemplazo 0.5, 0.25, menos 1. Entonces, ¿cómo saldría acá? ¿Positivo o negativo? ¿Qué dicen? ¿Sale positivo o negativo? Acá sería negativo, ¿no? Entonces acá es negativo. ¿Y acá cómo va a ser en este otro caso? Cuando equivalga 1. Reemplazo acá la función 1 menos 1, 0 menos 1, simplemente queda negativo. ¿Qué es lo que quiere ahí decir? Que simplemente en estos rangos de los puntos críticos prácticamente está decreciendo. Está decreciendo. Prácticamente ahí, como es una polinómica, una cúbica, entonces prácticamente está decreciendo. Decrece y decrece y decrece. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Acá sería el paso 3. El siguiente paso sería la segunda derivada. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Cucho, Mendoza Cucho, ya. Todo está claro entonces. Bien. Si no preguntan, chicos, tienen que preguntar. Este es un ejemplo cualquiera, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces voy a borrar esta parte. Wow. Ya, voy a borrar esta parte y me voy a quedar simplemente, wow. Tengo la primera derivada, tengo la primera derivada igual a 0. Esto lo voy a borrar. Y solamente voy a poner mis puntos críticos. Cuando x valga 0 y cuando x2, segundo punto crítico, vale 2/3. Muy bien. Entonces esto lo borro. Esto también solamente es para poder ver el signo. Y esta recta también lo retiro. La recta solamente es para ver si crece, decrece, nada más. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hago la segunda derivada. Entonces, ¿qué digo? Mi segunda derivada. ¿De dónde saco? De acá de la primera. ¿Qué me va a quedar? Simplemente me va a quedar, miren, 3x al cuadrado derivada menos 2x derivada. Entonces la derivo, mi segunda derivada, y acá quedaría 6x menos 2. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué voy a hacer con esta segunda derivada? Yo voy a reemplazar mis puntos críticos. Esta va a ser la verdadera, si es que me va a dar los puntos máximos o los puntos mínimos. ¿Qué digo? A mi segunda derivada, según la regla me dice, si mi segunda derivada es mayor que 0, entonces existe un punto mayor que 0, un punto mínimo. Y mi segunda derivada es menor que 0, existe un punto máximo. Un punto máximo. Eso es lo que me quiere decir. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si es mayor o menor que 0?
Cuando a mi segunda derivada, ¿qué le voy a reemplazar? Mis puntos críticos. Primeramente, acá, f segunda, ¿de cuál es mi valor? 0. Y acá, ¿qué me va a salir? 6 por 0, menos 2. 6 por 0, 0. Menos 2 es menor que ¿cuánto? Menor que 0. Entonces se dice que sí existe un punto máximo. ¿Se dan cuenta? Este es mi real, este es mi verdadero. Entonces, para el segundo punto crítico, cuando valga 2/3, ¿qué hago? 6 por 2/3 menos 2. ¿Cuándo sale ahí? Simplemente acá sería 2, 2 por 2, 4, 4 menos 2, 2, y este es mayor que 0. Y si es mayor que 0, entonces existe un punto mínimo. Y eso es todo, jóvenes, porque el siguiente paso sería tener que graficar. ¿Está difícil? No. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Darío, el 6x menos 2 es de lo que es la segunda derivada. La segunda derivada. Tu primera derivada es 3x al cuadrado menos 2x. La derivas nuevamente, sería el exponente baja a multiplicar con el 3. Sería 6x menos derivada de 2x, simplemente te queda 2. ¿Está bien? Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente lo que ustedes van a hacer es tener que graficarlo. ¿Cómo lo van a graficar? Para graficar, ustedes saben de que tiene que tener de esta manera. ¿Está bien? Entonces acá el X, como pertenece a todos los reales, puede ser, por ejemplo, tu punto crítico son estos dos. Entonces tú te puedes ir, por ejemplo, al menos 1, agarras tu punto crítico, ese es tu punto crítico, agarras tu otro punto crítico y luego sigues acá, por ejemplo, con el 1 y con el 2. Y acá tú reemplazas en dónde? En tu función. Esta es tu función. Entonces tú al graficar, tú vas a ver que en estos puntos, que son tus puntos críticos, van a coincidir con lo que te están dando, ¿no? Un punto máximo y un punto mínimo. Así a simple vista se ve de que acá es donde comienza la subida y la bajada. Ese de acá da la impresión que todo es en forma descendente. Entonces, habría que corroborar con lo que es la gráfica. Y esta gráfica ustedes ya lo saben hacer. Esta gráfica ya va a quedar como tarea, anótenlo todo, y me van ustedes a ubicar estos dos puntos críticos en donde tiene que haber un punto máximo y un punto mínimo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Ninguna. Ahora le voy a poner ahí para que ustedes hagan otro ejercicio. Uy, se fue. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ya, vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a ver. Uno que sea de segundo grado. Veamos. Ya, hasta acá no hay ninguna pregunta, ¿no? Todo está claro. Ya. Borramos. Ok, Yanis. Es Yanis. A ver, vamos a poner otro ejercicio. Vamos a inventar otro ejercicio, por ejemplo. En mi función f de x, por ejemplo, que sea x al cuadrado menos o más x más 2. Que esa sea mi función.
Entonces me piden hallar puntos máximos y puntos mínimos. ¿Qué es lo primero que veo? En este caso es una polinomio y yo sé que X puede ser cualquier valor de números reales. No hay ninguna restricción. En cambio en la racional sí hay restricción. En cambio acá no. Entonces mi dominio es toda la real. Primer paso. Saco mi primera derivada. Primera derivada de X va a ser igual X cuadrado derivada más X derivada más 2 derivadas. Es una suma. Saco a cada uno su derivada. Entonces, f de x, ¿a qué va a ser igual? Exponente por x a la menos 1 y simplemente me queda x a la 1. Más, ¿qué valor tiene acá? Derivada de x, 1. Derivada de un número cualquiera, 0. ¿Bien? Entonces, al paso número 2, ¿qué me dice? Que mi primera derivada lo igual a 0 y esto va a quedar 2x más 1 es igual a 0. Entonces, de acá simplemente lo trato como una ecuación cualquiera. 2x es igual a menos 1, x vale menos 1 medio. Eso es lo que vale mi x. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos puntos críticos tengo? Tengo solamente un punto crítico. En este caso, mi punto crítico vale menos 1 medio. ¿Cuál es mi tercer paso? Mi tercer paso es tener que hacer la recta numérica. Acá está mi recta numérica. Y acá yo tengo el 0. ¿Está bien? Y este es menos 1 medio, que sería menos 0.5. Entonces, si es posible, para que no vaya a haber confusión, entonces simplemente voy a tomar mi punto crítico. Mi punto crítico es menos 0.5. ¿Y qué me dice la regla? Le tengo que dar un valor menor o un valor mayor. Menos 0.5, yo le puedo dar, por ejemplo, el valor de menos 1, está por debajo de menos 1, y acá yo le doy, por ejemplo, el valor de 0. Para hacerlo más rápido, 0. ¿Qué hago con ese valor? Lo reemplazo en mi ecuación y yo digo, f de menos 1, ¿a qué va a ser? 1 al cuadrado, 1 más por menos 1 más 2. ¿Cuánto sale acá? Esto se va y simplemente me queda 2. ¿Pero qué es el 2? Positivo. Entonces acá yo le pongo positivo. Eso es lo que me interesa, el círculo. Ahora cuando valga 0, ¿qué hago? 0 más 0 más 2, también queda 2. Y entonces, ¿qué me dice? Que acá también va a ser positivo. Entonces, simplemente me da a entender que mi curva está en forma creciente, pero solamente me hace más o menos ver. No es que realmente sea. Entonces, vamos acá y hacemos el paso número 4. Acá es donde yo voy a tener que hallar mis puntos mínimos y mis puntos máximos. ¿Qué me dice? Que yo lo voy a sacar la segunda derivada. Entonces, sacando la segunda derivada, este de acá es mi primera derivada. ¿Está bien? Entonces, mi segunda derivada, ¿cómo sería? Mi segunda derivada va a ser 2, que va a permanecer normal. Derivada de x vale 1. 2 por 1, 2. Derivada de 1, 0. Entonces, acá de frente, miren, f es 2. De frente, ya ni siquiera lo voy a reemplazar mi valor. Me salió segunda derivada es igual a 2. De frente me salió. Es mayor que 0, por lo tanto, ¿qué cosa hay? Hay un punto
mínimo. ¿Está bien? Hay un punto mínimo. Ya no hay ningún punto máximo tampoco, solamente hay un solo punto, que es un punto mínimo. ¿Qué quiere decir? Que eso está decreciendo y luego va a subir. Hay un punto mínimo. Y así es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Porras, ¿todo está claro? Porras, ¿estás ahí? Neira, ok. Neira, claro, de ahí ya sigue la gráfica. Muy bien, Neira. Todo claro, Ramos, Mendoza, Cucho. Ya. Martínez, Yáñez, muy bien, Yáñez. Martínez, ok. Salvatierra también. Tarillo, Gutiérrez. Gutiérrez, ¿estás ahí? Aponte. Tarillo, más o menos. Pregunta, Tarillo. Wow. De esa parte sí sabías. Pregunta, Tarillo, antes que termine la clase. Pebe. Ah, en la gráfica. Ya, ahorita vamos a ver la gráfica, ¿sí? Pebe, Pebe. Pebe. Muy bien. Ramos macizo. Ramos. Ah, ok. Muy bien, ya te iba a poner falta. Muy bien, chicos. Miren, en este caso, como su compañero está preguntando cómo haría la gráfica, voy a borrar todo esto para que lo puedan. Ya está, hasta acá, hasta el paso número 4, prácticamente, ustedes ya tienen que hay un punto mínimo. Ahora acá, esto lo voy a borrar un ratito. ¿Cómo es que lo van a graficar? En la gráfica ustedes tienen que tener una tabla de datos, en donde I es tu función. X cuadrado más X más 2. Esa es tu función. Entonces, acá tú le vas a dar en X todos los valores posibles que pueden haber, todo lo que tú desees. Pero tienes que incluir tu punto crítico. Por ejemplo, acá puede ser el valor de menos 1, puede ser el valor de menos 0.5, obligatorio, tu punto crítico, luego el 0, el 1 y el 2. Entonces, ¿qué haces con esos valores? Tú los reemplazas acá y acá te va a salir un valor. Este valor, reemplazas acá, te sale otro valor. Este reemplazas acá, en este caso te sale 2 en forma directa, y este de acá lo reemplazas acá, sería 4, y acá sería 4, 6, acá sería 8. ¿Está bien? ¿Qué es lo que haces? Simplemente lo graficas, eso sí, cuidando mucho las escalas. Entonces acá tienes en X todos estos valores en X. Menos 0.5, menos 1, y acá tienes el 0, acá tienes el 1, acá tienes el 2, y arriba son los valores que tiene. Por ejemplo, en este caso, para el 0 es el valor 2, para el 1 es el valor 4. Acá está. Estarías acá, estarías acá. Para el 2 estás con el valor 8, más o menos por acá. Entonces habría que ver estos valores, en dónde lo ubicas y de ahí lo vas graficando. En este caso, como salió, hay un punto mínimo.
Como salió, ¿se acuerdan de la segunda derivada? Salió 2 y 2 es mayor que 0. ¿Y qué me dice la regla? Que cuando la segunda derivada es mayor que 0 es porque hay un punto mínimo. Entonces ahí es bien posible que para este valor de menos un medio, este va a ser el punto mínimo. Entonces, más o menos va a venir de esta manera. Ahora, lo que ustedes tienen que ver es que cómo va a ir la curva. Si va a ir siendo de esta forma o sigue para arriba. Habría que ver. Ahora, por lógica, ¿qué tenemos en mi función? Tenemos que es una cuadrática. Entonces, la cuadrática es una parábola. Entonces, ya acá más o menos ustedes están viendo. Faltaría estos dos valores allá y luego ver si en los demás valores comienza nuevamente a subir. ¿Y qué es lo que van a observar? Al ver de esta manera, que es una parábola, en una parábola solamente existe un punto mínimo. Por esa razón, en esta parte me ha salido solamente un punto mínimo. Entonces, es así como lo se grafica, Tarillo. Es así como se grafica. Y eso ya ustedes tienen que manejarlo porque ya se viene de cálculos básicos. ¿Estamos? Pero siempre respetando las escalas. Siempre respetando las escalas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces nos quedamos ahí, jóvenes.